Desperté con tubos en la garganta. Eso es lo primero que recuerdo. Tubos en la garganta, una luz demasiado brillante y una enfermera que nunca había visto diciéndome que me mantuviera tranquilo. Tranquilo. Todavía no sabía lo que había pasado mientras estaba inconsciente. Todavía no sabía lo que había firmado mi esposa. Todavía no sabía que mientras yo estaba en esa cama peleando por seguir con vida, ella estaba en otra habitación tomando decisiones que destruirían la única oportunidad de nuestra hija. Lo descubrí 3 horas después de despertar, y quisiera decirte que no lo podía creer, pero en algún lugar dentro de mí, un lugar que había estado ignorando durante años, ya lo sabía. Mi nombre es Daniel, y necesito contarte la historia más difícil de mi vida. No porque quiera que sientas lástima por mí, sino porque quizás alguien que está escuchando esto ahora mismo está ignorando las mismas señales que yo ignoré. Y quizás esto lo salva antes de que sea demasiado tarde. A nuestra hija Camila le diagnosticaron anemia aplásica a los 6 años. Su médula ósea había dejado de producir células sanguíneas saludables. La única solución, un trasplante de médula ósea. El único problema, encontrar un donante compatible requiere una combinación genética tan poco común que algunos niños esperan años y nunca encuentran uno. Buscamos durante 4 años. 4 años de bases de datos, esperanzas que se desvanecían y llamadas telefónicas que comenzaban con «puede que hayamos encontrado algo» y terminaban con «lamentablemente no es suficientemente compatible». 4 años viendo a Camila someterse a tratamientos que le compraban tiempo pero no un futuro. 4 años de mi hija preguntándome cuándo se iba a mejorar. Y yo seguía diciéndole «pronto, mija, pronto». Luego, un martes por la tarde, llamó la coordinadora del trasplante, una mujer en Ohio, una completa desconocida, compatibilidad casi perfecta. Me senté en mi camioneta y lloré durante 15 minutos antes de poder moverme. La teníamos, finalmente teníamos la compatibilidad para Camila. La coordinadora explicó el proceso claramente. Una vez que el donante confirma, la ventana para el trasplante es de 72 horas, sin negociación, sin extensión posible. Las células del donante comienzan su preparación de inmediato. El receptor debe estar listo. El depósito de $180,000 debe confirmarse antes de que la ventana se abra. Teníamos ese dinero. 3 años ahorrando, cada sacrificio imaginable. Ese dinero existía por una sola razón. Camila. Necesito contarte sobre Ricardo, el hermano menor de mi esposa. Ricardo era el tipo de persona que entraba a una habitación y hacía sentir a todos que algo emocionante estaba a punto de suceder. Encantador, persuasivo, siempre a un negocio de distancia de cambiarlo todo. Llevaba años en bienes raíces. Lo que eso significaba en la realidad, proyectos que perdían dinero, sociedades que colapsaban, inversionistas que dejaban de contestar sus llamadas. Pero siempre tenía un nuevo proyecto, siempre garantizado, siempre necesitaba un poco de capital. Yo tenía límites claros con Ricardo, mi esposa no los tenía. Para ella, Ricardo no era un riesgo, Ricardo era su hermano menor que solo necesitaba una oportunidad real. 3 semanas antes de que se confirmara la compatibilidad del donante, sufrí un infarto. Tenía 41 años. Sin advertencia, sin señales dramáticas previas. Estaba sentado en la mesa de la cocina tomando café un domingo por la mañana y de repente estaba en el suelo. ¿Camila me encontró? Mi hija de 6 años me encontró en el suelo de la cocina y corrió a buscar a su madre. La intervención fue de emergencia. 8 horas. Una cirugía de corazón abierto. Los médicos le dijeron a mi esposa después, 30 minutos más y no lo hubiera logrado. Pasé 11 días en cuidados intensivos, 4 de ellos inconsciente. Mi esposa estuvo a mi lado todos los días, tomándome la mano, hablándome, diciéndome que Camila me necesitaba de regreso. O eso me dijeron después. Lo que no me dijeron, lo que nadie me dijo mientras yo estaba inconsciente peleando por seguir con vida, fue que Ricardo había venido al hospital, con documentos y con un plan. Desperté un martes por la mañana, tubos en la garganta, luz demasiado brillante. La enfermera me dijo que había estado inconsciente 4 días. Me dijo que mi esposa había salido un momento y volvería pronto. Me entregó mi teléfono de la mesita de noche.
47 llamadas perdidas. Me quedé mirando ese número. Mi hermana, la coordinadora del trasplante, números que no reconocía, mi hermana otra vez, otra vez, otra vez. Las manos se me enfriaron antes de escuchar un solo mensaje de voz. El primero era de Patricia, la coordinadora de Camila. Su voz era controlada, pero yo podía escuchar algo debajo de ella. Señor Daniel, hemos intentado comunicarnos con usted y su esposa durante 2 días. El donante ha confirmado. La ventana de 72 horas ha comenzado. Necesitamos confirmación del pago de inmediato o tendremos que liberar al donante. Por favor, llámenos en cuanto reciba este mensaje. Miré la hora del mensaje. Ese mensaje tenía 61 horas de antigüedad. Ventana de 72 horas. 61 horas transcurridas. Me quedaban 11 horas. Llamé a Patricia de inmediato. Contestó al primer tono. Señor Daniel, la cuenta. Dígame que la cuenta está confirmada. Silencio. El tipo de silencio que lo cambia todo. Señor Daniel, su esposa nos llamó hace 2 días. Dijo que el procedimiento estaba siendo pospuesto. Dijo que los fondos estaban temporalmente no disponibles debido a una inversión familiar. Nos pidió liberar al donante. La habitación se inclinó. ¿Le pidió liberar al donante? Sí. Intentamos verificar con usted, pero era imposible comunicarse. Seguimos el protocolo y... ¿El donante sigue disponible? La ventana cierra en 11 horas. Después de eso... No liberen al donante, por favor. No liberen al donante. Le devuelvo la llamada en 1 hora. Colgué. Mi esposa entró por la puerta 4 minutos después. Vio mi cara. Se detuvo en la entrada. Y vi su expresión hacer algo que nunca le había visto hacer en 14 años de matrimonio. Se quedó completamente inmóvil. No sorprendida, no confundida. Inmóvil. Como alguien que ha estado esperando una conversación que sabía que llegaría. Los documentos, dije. Daniel, necesitas descansar. ¿Dónde está el dinero? Por favor, déjame explicarte. ¿Dónde está el dinero? Se sentó lentamente en la silla junto a mi cama y me lo contó. Ricardo había llegado 2 días después de mi intervención con un negocio de bienes raíces. Una propiedad en Miami, retorno garantizado, máximo 60 días, el doble de la inversión. Ella había estado sentada en ese hospital, viéndome inconsciente, sin saber si iba a sobrevivir, y Ricardo se había sentado frente a ella y le había dicho que esta era su oportunidad de asegurar el futuro de Camila de manera permanente. No solo el trasplante, todo, la universidad, la atención médica, el futuro completo. Le dijo que la compatibilidad del donante podía reprogramarse. Le dijo que las compatibilidades volvían a aparecer. Le dijo que 60 días no era nada. Tenía los documentos listos. Ella los firmó. $180,000 transferidos del fondo médico de Camila a la empresa de Ricardo. Mientras yo estaba inconsciente. Mientras nuestra hija esperaba su trasplante. Mientras la ventana de 72 horas ya estaba contando hacia atrás. Firmó los documentos y no me dijo nada. Durante 2 días se sentó bajo mi cama en ese hospital y me tomó la mano y no dijo nada. Quisiera decirte que perdí el control, que grité, pero no lo hice. Miré a mi esposa, la mujer con quien había construido todo durante 14 años, y sentí que algo se fue de mí. No era enojo, era algo más silencioso que el enojo, algo permanente. ¿Dónde está Ricardo ahora?, dije. Ella miró sus manos. Viajó ayer, para el negocio. Dijo que en... Se fue. Levantó la vista. ¿Qué? Tomó el dinero y se fue. No hay negocio, no hay propiedad, no hay 60 días. Negó con la cabeza. Él no haría. Llámalo. Lo llamó. 4 tonos y buzón de voz. Llamó de nuevo. Buzón de voz. Me miró con algo que nunca había visto en su cara. El momento en que una persona comprende que ha destruido algo que no puede reconstruirse. Tomé mi teléfono y llamé a mi hermana. Lo que sucedió en las siguientes 11 horas solo puedo describirlo como una urgencia silenciosa y controlada. Mi hermana contactó a un abogado de inmediato. El abogado contactó a la Unidad de Delitos Financieros, Fraude Electrónico Internacional, Riesgo de Fuga, Recursos en Movimiento.
Una periodista que conocía a mi hermana tomó la historia en menos de 2 horas desde que se hizo pública. Para la sexta hora, la fotografía de Ricardo circulaba en todas las plataformas de noticias importantes. Para la novena hora, 3 personas distintas habían dado un paso al frente con historias similares. Ricardo había hecho esto antes. Diferentes ciudades, diferentes familias, diferentes emergencias. Tenía un patrón. Se enfocaba en familias en crisis, familias distraídas por hospitales y miedo y agotamiento, familias que confiaban en él. En la hora 10, un desconocido cambió todo. Un hombre en California, padre de 2 hijos, que había visto la historia en Internet, llevaba 6 años registrado en el Banco Nacional de Donantes de Médula Ósea. Llamó directamente al centro de trasplantes. Su compatibilidad no era perfecta, pero era suficientemente cercana. La coordinadora me llamó en la hora 10 con 45 minutos restantes en la ventana. No es ideal, dijo Patricia. La compatibilidad es menor, los riesgos son mayores, pero es una opción viable si desea proceder. Dije que sí antes de que terminara la oración. El trasplante de Camila ocurrió 3 días después. Fue más difícil de lo que hubiera sido con el donante original. Su cuerpo lo rechazó al principio. Hubo complicaciones que no puedo describir en detalle sin que se me cierre la garganta. 17 días en cuidados intensivos. 17 días en los que me senté en ese hospital, todavía recuperándome de mi propia intervención, todavía con suero en el brazo, y me negué a alejarme de su piso. Pero lo superó. Mi hija lo superó. Ricardo fue detenido en Dubái 6 semanas después a través de una coordinación internacional. Fue extraditado. Enfrentó cargos por fraude electrónico, apropiación indebida de fondos y conspiración. La investigación reveló que había estado moviendo dinero familiar en secreto durante 2 años antes de esto. Una tarjeta de lealtad de un establecimiento de juegos que llegó por correo a nuestra casa, enviada desde Las Vegas, fue el detalle que desenredó todo. Mi hermana la encontró en una pila de correspondencia mientras yo estaba en cuidados intensivos. Fue el primer hilo que los investigadores jalaron. Recibió 9 años. Mi esposa cooperó completamente con los fiscales. No la salvó de las consecuencias. Recibió 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, pero perdió todo lo demás. En la audiencia de separación legal no disputó nada, ni la casa, ni la custodia, ni el acuerdo. Se sentó frente a mí en esa sala y firmó cada documento que puse frente a ella, de la misma manera que había firmado los documentos de Ricardo, excepto que esta vez lo hacía por Camila. Demasiado tarde, pero aún así. En los escalones del tribunal después, ella me detuvo. ¿Va a estar bien?, dijo. Sí, dije. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Pensé en eso por un momento. Algún día, dije. No hoy, pero algún día. Caminé hacia mi vehículo. Manejé al hospital. Camila estaba sentada en su cama viendo caricaturas. Me miró cuando entré. Papá, dijo, ¿va a venir mamá? Me senté junto a ella y le tomé la mano. Hoy no, mija. ¿Va a venir a mi cumpleaños? Miré a mi hija que había sobrevivido 4 años de búsqueda y un donante con compatibilidad imperfecta y 17 días en cuidados intensivos y un padre que casi no sobrevive en el suelo de una cocina. Mi hija que preguntaba por su madre sin enojo, sin amargura. Solo una niña que amaba a su madre de la manera en que los niños aman, completamente y sin condiciones. Ya veremos, dije. Asintió como si eso fuera suficiente. Y volvió a sus caricaturas. Todavía pienso en esas 47 llamadas perdidas. Pienso en las 11 horas. Pienso en el desconocido en California que llevaba 6 años registrado en una base de datos y contestó el teléfono un martes cualquiera y dijo que sí a salvar a una niña que nunca había conocido. Pienso en lo cerca que estuvimos del final, los milímetros que separaron la vida de Camila de lo que pudo haber sido. Y pienso en esa tarjeta de lealtad, un simple sobre de correo ordinario, la cosa que trajo todo a la luz. Si estás escuchando esto y algo no se siente bien, una firma que no reconoces, una cuenta que no has revisado,
Un familiar que siempre tiene un plan que necesita tu dinero ahora mismo, confía en ese instinto. Revisa la cuenta. Haz la pregunta. No esperes a que despiertes con tubos en la garganta y 47 llamadas perdidas y 11 horas restantes. No esperes a que te cueste todo para descubrirlo. Hay personas que tomarán de ti en tu momento más vulnerable, no porque sean monstruos, sino porque son débiles. Y la debilidad, cuando se desespera, hace cosas devastadoras. Protege lo que construiste, incluso de las personas que amas, especialmente de las personas que amas.